porque justamente me había recordado una compañera que grabase porque tenía inestabilidad con el tema de internet. Bueno, preguntas, comentarios, nada, silencio absoluto. Ok, Profe, bien, Rocío, escucho. ¿la clase anterior está en Petco? La clase anterior fue dada en la facultad. No, Eh, la clase anterior por Zoom. sí, sí. Las de Zoom están todas en subidas. Y las que no doy en Zoom, lo que hago muchas veces es les pongo la clase del cuatrimestre pasado, que insisto, puede ser similar, no va a ser idéntica, porque a veces el corte en clase de un tema y otro es distinto. Entonces a lo mejor le queda parte de la clase que dimos y parte va a ser de la próxima. Pero bueno, es una ayuda, una guía. Con ese objetivo es que pongo el link. Pero las que he dado yo por Zoom, este cuatrimestre, están todas subidas en YouTube de la facultad. Bueno, gracias. Creo que fue la última, Rocío, que está en dos partes. Está parte 1 y parte 2 porque se cortó la grabación. Yo toqué algo mientras estaba buscando seguramente para compartir pantalla. Dejé de grabar, pero volví a grabar de inmediato. Si ves la sumatoria del tiempo es 1 hora 40, o sea, es la clase completa, ¿no? Pero está como en dos bloquecitos. Ah, bueno, profe, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos todavía en la 3, estamos aquí en este punto, modalidades del contrato de trabajo, todavía no hemos podido terminar con modalidades. Entre la clase de hoy y la próxima vamos a hacer el intento de terminar con la unidad 3 completa. ¿Sí? Ok. Vamos a compartir ahora un poquito la ley y vamos a arrancar con la clase de hoy. Recordarán que en la clase pasada estuvimos con una dificultad de hilvanar el tema porque fue una clase muy linda donde se engancharon con dudas, con preguntas, con cuestiones prácticas. Realmente para mí fue muy placentero reencontrarme con eso que tiene la presencialidad, con esa dinámica que tiene poder ir a la facultad, que no es para nada la misma que la que podemos tener en el Zoom, y estuvimos jugando un poco, divirtiéndonos con las preguntas, con que el tema patinaba. Si bien seguramente no cumplí con el objetivo de lo que quería dar, cumplí sobradamente con el objetivo de poder soltarnos entre todos y empezar a ver la materia desde otro lugar, desde el sentido práctico que tienen los temas y las curiosidades y las dudas, y lo que sabemos desde el punto de vista práctico, que a veces no es exactamente desde el punto de vista técnico lo mismo, pero ese fue el objetivo de la clase y para mí se cumplió con creces, así que les agradezco haberme hecho recordar lo lindo que es la presencialidad. En la clase de hoy, en función del Zoom, vamos a tratar de mantener un poco la estructura que nos da esta distancia. Yo tengo nada más que 3 cámaras encendidas, 4 cámaras, con lo cual tengo 4 interlocutores a los que le hablo directamente, más o menos, y eso a mí me genera una dificultad porque solo tengo la receptividad de los que puedo estar mirando, y ahí sí me doy cuenta si Lucio me entendió o no, si justo quiere hablar, y entonces cuando yo veo que gesticula, hago la pausa para que me pregunte. Se sumó Paola. Hola Paola, bienvenida. Así que les pido que la rememos juntos, que me colaboren en tratar de que la clase no va a ser igual que la presencial, pero tenga una dinámica también linda. ¿Por qué fue que nos quedamos boyando un poquito en la clase pasada? Ok, los que no le andan la cámara, los que tienen tema de ancho de banda y que por eso la apagan, y el que no la quiere prender, es todo legítimo, es válido. Solo lo dije en términos de que lo entiendan cómo a mí me sirve la cámara prendida, y yo también entiendo que a ustedes a lo mejor les sirve la cámara apagada, entonces es absolutamente comprensible. ¿Por qué nos quedamos dando vuelta? Y porque donde nos quisimos meter a la modalidad de temporada y la quisimos ver secuencial, empezaron a aparecer un montón de dudas, de preguntas y de casos prácticos, y eso fue lo que por ahí
ensució un poco el tema. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a tomar 5 minutos para tratar de pasar el tema en limpio y de que nos quede en el instituto claro cómo funciona. Primero, volvamos a posicionarnos en dónde estamos parados. Estamos hablando de modalidades de contrato de trabajo. Dijimos que por defecto en el artículo 90 la ley lo que presume es la indeterminación del plazo, es decir, que la ley va por el contrato por tiempo indeterminado y de prestación continua. Si las partes no dicen ni prueban lo contrario, eso es lo que presume la ley contrato de trabajo. Es el contrato que de ordinario todos conocemos. ¿Y por qué digo de ordinario todos conocemos? Porque es lo más común. La gente comienza a trabajar y más allá de si va todos los días o algunos días, trabaja todo el año, salvo cuando tiene vacaciones. Entonces, ¿cómo es su relación? Y es permanente y es continua. Esto es lo que, si tenemos un familiar trabajando, un amigo, y le preguntamos, van a ver, hagan ese testeo, que la mayoría trabaja bajo esa forma. Las modalidades son excepción, pero lo primero que remarcamos en la otra clase es que esta modalidad, la modalidad del contrato de temporada, tiene una característica, que el contrato goza en esencia de la misma característica que tiene el contrato por defecto de la ley. ¿Por qué? Porque también es por tiempo indeterminado, es decir, desde que inicia se presume que ese contrato va a tener una vocación de perdurabilidad, de permanencia, hasta tanto acceda eventualmente a la jubilación, que ese es el objetivo que tiene la ley. Pero la diferencia ¿dónde está? En que la prestación no es continua, la prestación es discontinua. Por eso, por definición, la modalidad de temporada, técnicamente, es un contrato por tiempo indeterminado de prestación discontinua. Ese concepto lo habíamos dado, lo estoy reiterando solo para que nos quede anclado y fijado. Y empezamos a desarrollar, y ahora lo vamos a dar de corrido, cómo es esto de la vida del contrato de temporada. Primero, ¿cuándo hay modalidad de temporada? Cuando por la naturaleza de la prestación y por causales que pueden ser objetivas, o pueden ser determinadas de antemano, hay ciclos donde se requiere mayor prestación o donde existe solamente la prestación, y en el resto del ciclo no hay prestación laboral. El primer ejemplo, y el que hemos usado como caballito de batalla, es la fruticultura del Alto Valle, el empaque de fruta. Pero no es el único ejemplo. En la clase pasada ustedes mismos tiraron otros ejemplos. ¿Por qué? Porque también nos podemos ir al turismo, nos podemos ir a la hotelería, nos podemos ir al esquí, pero también, como dijo Lucio, nos podemos ir a las heladerías. ¿Por qué? Porque el concepto de la heladería abierta todo el año es un concepto realmente contemporáneo, de los últimos, yo diría, 15, 20 años, la edad de mis hijas. Antes de eso, cuando yo era chico, tengo 56 años, la heladería solo abría en verano. La heladería no existía en invierno como un lugar donde nadie compraba un helado en invierno. O sea, era como una locura, ¿cómo va a comer el helado en invierno? Esos conceptos que hasta que algún momento nos lo replanteamos y dijimos, no, pero también se puede comer helado en invierno como tomar café en verano, y no había problema. Entonces, una heladería puede que solo abra en verano, o puede que esté abierta todo el año, pero que en verano, en determinada época, necesite más gente. Entonces ahí también hay modalidad de temporada. Y también ustedes fueron más allá y me dijeron, bueno, pero ¿y en los centros turísticos qué pasa con los supermercados? ¿Qué pasa con una fábrica de pasta que esté en las grutas, que tiene una población estable muy baja, pero que desde diciembre a febrero o marzo revienta? Ya no le alcanza con un solo vendedor, cobrador y que haga todas las funciones. Necesita 2, 3, 4, bueno, pero ¿los necesita todo el año? No, solo los necesita en ese periodo. Eso es la modalidad de temporada. Es un ciclo donde yo tengo la actividad o donde la actividad se incrementa de manera tal que necesito más recursos humanos. ¿Entendimos? ¿Hay alguna duda de esto? Voy a ir avanzando y preguntando para ir consolidando el concepto. Entonces, ya sabemos dónde estamos parados, ya sabemos qué es la modalidad de temporada, está regulada en la Ley Contrato de Trabajo, artículo 96 y siguiente, y sabemos el porqué de la existencia de esta modalidad. Dijimos que no es formal, es decir, no requiere que sea hecha por escrito. Alguna compañera el otro día esto le hizo ruido y dijo, pero bueno, ¿y cómo lo pruebo? ¿Qué pruebo? Bueno, volvimos a principios y le dijimos, recordá que como hay
una relación laboral que presume la existencia del contrato, y el contrato es un contrato de trabajo, juegan todas las disposiciones de orden público del ámbito laboral. Por lo tanto, se presume que la jornada es reducida, de 8 a 48, se presume que la remuneración es la del convenio colectivo en la escala salarial que le corresponde, se presume que el sábado a las 13 y el domingo completo es su descanso. O sea, se presume y se aplican todas las disposiciones del orden público laboral. No necesito tener un contrato escrito para aprobar. Pero también creo que alguno de ustedes dijo, bueno, pero ¿cómo hago yo para saber si voy a trabajar a un supermercado o a un transporte de pasajeros que me contratan en diciembre, si soy de temporada o no? ¿Por qué? Porque tiene permanente. O sea, ¿qué ocurre en aquellos establecimientos que tienen trabajadores permanentes que están todo el año e incorporan en la temporada solo trabajadores de temporada? Bueno, ahí lo que dijimos es, primera obligación del empleador, dar la clave de alta temprana con modalidad de temporada, la famosa CAT. Antes de que comience la relación, en la FIP va a dar la clave de alta temprana como de temporada. Y después será una cuestión de carga probatoria, es decir, si solo me contrataron para ese ciclo y cuando termina el ciclo me comunican el fin de temporada y es lógico que así sea porque la naturaleza de la actividad así lo justifica, no va a haber problema. Ahora, si hubiera un fraude, que me están forzando una supuesta temporada para tomarme nada más que 3 meses, pues fraude laboral, artículo 14. ¿Cómo es el régimen en la temporada? Explicamos que quien tiene la obligación de hacer la convocatoria es el empleador. El empleador, 30 días antes que vaya a comenzar la fecha probable de inicio del ciclo, debe hacer una convocatoria que puede notificarla personalmente o a través de medios de difusión masiva idóneo. Explicamos que es el diario, que puede ser una radio, que puede ser un parlante puesto arriba de una camioneta. ¿Por qué? Porque estamos solamente buscando que llegue al destinatario. Esto que a veces hace ruido, si ustedes no conocen de la actividad, dicen, che, pero ¿y cómo se entera el tipo? En la práctica, esto funciona súper bien, porque el trabajador de temporada está deseoso que empiece, que surja la convocatoria. Y si el empleador no hace la convocatoria, va él al galpón y le dice, jefe, le está pasando el plazo, haga la convocatoria. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que lo convoquen para trabajar, porque está pendiente de ese trabajo, de la significancia que tienen esos meses de trabajo. Entonces, no ha generado problema esta notificación tan indeterminada como es comunicarlo por un medio de difusión masiva. O sea, si lo viéramos de afuera, podríamos decir, che, pero esto es muy inseguro, ¿cómo se entera el trabajador? En la práctica les aseguro que se entera siempre, que no hay inconveniente, que el empleador hace la convocatoria y todos los trabajadores, y hoy con los grupos de WhatsApp ni hablar, porque entre los mismos compañeros automáticamente dice, che, salió, hay que ponerse a disposición, ya está, nos preparemos que empezamos. Hecha la convocatoria, el trabajador tiene 5 días para manifestar su voluntad de que va a trabajar efectivamente en ese próximo ciclo, en esa próxima temporada. Y ahí abrimos 2 preguntas que estuvimos un rato trabajándolas. La primera, si el empleador no hace la convocatoria y se vence ese plazo donde debía hacerla, la ley tiene una presunción bastante dura, que es presume la extinción del contrato de trabajo, permitiéndole al trabajador que se coloque en situación de despido indirecto. Vamos a ajustar un poco el concepto. ¿Por qué? Porque la ley no dice que se extingue, no podría extinguirlo la ley de pleno derecho, sino que es el trabajador el que va a poder tomar la decisión de extinguir por no haberse formulado la convocatoria. Pero si el trabajador no quiere extinguir, no se hizo la convocatoria este año y de hecho no se trabajó esta temporada, ¿puede el trabajador él decidir mantener el vínculo? Sí, por supuesto que puede, porque recuerden que siempre vamos a tratar de estar a la sobrevivencia de la relación laboral. Yo se los pongo con un ejemplo práctico real. Un galpón de empaque, llegada la fecha más o menos de la convocatoria, se prende fuego. Se hace todo lo posible y el daño es un daño importante, irreversible. Y no hay manera de trabajar esa temporada porque no se lo puede reparar para que la gente trabaje. Se junta con el sindicato el empleador y dice, muchacho, yo este año no puedo trabajar, no tengo dónde, no consigo un galpón sustituto, les ofrezco, lo único es contactarlos con otros colegas a ver si esta temporada trabajan para otros. Pero si ustedes se quieren colocar en situación de despido,
es lo que dice la ley, yo tendré que ver cómo les pago, pero si ustedes quieren, yo voy a solucionar esto y el año que viene, la temporada que viene, vamos a trabajar. ¿Esto es posible? Sí, es un ofrecimiento, pero no es que el empleador les dice, no, che, ustedes no pueden considerarse en situación de despido. El empleador frontalmente dice, no voy a hacer la convocatoria, porque no tengo dónde trabajar, porque se me incendió el empaque y se quemó la máquina. Sí, Giselle. Ante el ejemplo que usted dio recién, se me ocurrió una pregunta. Usted dijo que si la persona se iba a trabajar a otro galpón de empaque, se daba por entendido que no quería trabajar esa temporada, ni las siguientes con ese empleador. ¿En este caso también? No, te adelantaste un poquito, pero está bien la pregunta. Ella dice, che, ojo, que ya nos habías dicho que una de las formas de poder presumir la extinción del contrato es por comportamiento inequívoco de las partes. Es decir, yo no te intimo, vos nos venís, te vas a trabajar a otro lado, 241, último párrafo. Pero acá Giselle juega otro componente, que es que el empleador no hizo la convocatoria. Entonces no hay por parte del trabajador un incumplimiento. Porque el incumplimiento del trabajador sería no ponerse a disposición en los 5 días o no concurrir cuando la temporada comienza y el galpón trabaja. Acá el empleador no convocó, por lo tanto, lo único que yo puedo hacer es considerarme en situación de despido indirecto. Como eso es lo máximo, yo puedo lo mínimo, que es no me considero en situación de despido indirecto, trabajo en otro lugar esta temporada y la que viene, cuando me convoques, me pongo a disposición y trabajo para vos. En la práctica esto se ha dado, este supuesto se dio en el Valle no hace muchos años, y lo que se trabajó por vía de los sindicatos muchas veces fue hacer acuerdos ante la Subsecretaría de Trabajo para que no quedara ningún tipo de duda y para que esto que Giselle preguntó no fuera a ser que alguna mente aviesa quisiera después dar por extinguido el contrato del trabajador que se fue esa temporada. Entonces, el sindicato se movió de manera prolija y se hicieron acuerdos marcos donde los trabajadores manifestaban esto. No nos vamos a colocar en situación de despido, esta temporada excepcionalmente, y solo esta, vamos a trabajar en otro empleador o vamos a buscar otro empleo, pero la que viene nos tenés que convocar y si no nos colocamos en situación de despido. Lo estoy planteando como una situación de excepción, pero para que vean que aun cuando la ley dice que la relación laboral se extinguirá, no puede aplicar de pleno derecho a la extinción sin tener en cuenta la voluntad del trabajador. Porque aquí lo que importa es qué es lo que el trabajador quiere hacer. Muchas veces al trabajador no le interesa extinguir el vínculo. Muchas veces al trabajador le interesa preservar el vínculo porque es su fuente de sustento y a lo mejor tiene 20 años de antigüedad y le interesa y hasta su hijo vuelve a trabajar en el mismo lugar. Entonces no pierdan de vista ese contexto. Pero la otra pregunta que nos hicimos, muy paralela a esta, es, bueno, ¿qué pasa si el trabajador no se pone a disposición al 5.º día? ¿O qué pasa si aún habiéndose puesto a disposición, cuando comienza la temporada, no concurre a trabajar? Y aquí la respuesta que dimos es, en el capítulo vinculado con la modalidad de temporada, la ley no dice nada. La ley solo dice qué pasa si el empleador no convoca, pero no dice qué pasa si el trabajador no se pone a disposición en el 5.º día o si no concurre, no lo dice. Como no lo dice, tenemos que aplicar los principios generales de la Ley Contrato de Trabajo. Y dentro de esos principios, como está el de continuidad, y ya hemos dicho que el abandono de trabajo no se presume, para poder configurar el abandono vamos a aplicar el 244 y vamos a tener que intimarlo por un plazo mínimo razonable, que ya les dije que es 2 días hábiles laborales, salvo situación de excepción, y recién allí, si el trabajador no concurre, una vez que fue intimado y pasó el plazo, voy a poder configurar el abandono de trabajo. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿qué pasa si el trabajador no se pone a disposición o no va a la temporada? La respuesta es, la relación sigue viva y solo se podrá extinguir por vía de abandono de trabajo, intimándolo y que vence el plazo. Como dijo y se acordaba Giselle, dimos como excepción otra forma de extinción, que es la del 241, último párrafo, que es extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Pasa esa temporada, no se presenta, no lo intiman, pasa otra temporada, no se presenta, no lo intiman, puede venir dentro de 5 temporadas, habiendo estado trabajando en otro lado, a decir, che, yo me acuerdo que acá trabajaba antes, quiero que me des empleo. No, no hay un número de temporadas, la ley no es taxativa, lo que la ley exige, y acepta prueba en contrario, por supuesto, es que haya una conducta extintiva que sea inequívoca de las partes.
¿Y cuándo es inequívoca? El ejemplo más claro es cuando, durante esa temporada que no fue, estuvo trabajando en otro lado. Celebró otro contrato de trabajo y por eso es que Giselle advertía, ojo, en este supuesto que yo daba del ejemplo. Entonces, ya consolidamos cuándo hay modalidad de temporada, dijimos qué pasa si el empleador no convoca y es su obligación convocar, y qué pasa si el trabajador no se presenta o no manifiesta en el 5º día que va a trabajar en la temporada. ¿Dudas sobre eso? Sí, profe, ahora como que me confundí con, o sea, ¿cómo sabés, por ejemplo, el empleador no hizo la convocatoria un año y el empleado tampoco se puso a disposición, ni fue, ni no hizo nada? Empezó a trabajar en otro galpón y al otro año podría volver a trabajar o se entiende como que hubo una voluntad concurrente de las dos No, partes. la misma respuesta que le di a Giselle. Lo de la voluntad concurrente y un nuevo contrato podrá ser una situación extintiva si el empleador convocó y vos no te pusiste a disposición o no fuiste. Pero si el empleador no convocó, lo que la ley presume es que vos te podés colocar en situación de despido. Y no podría invocarte que ha existido una voluntad extintiva tuya porque él incumplió con la primer carga, que es convocar. Entonces, si no hay convocatoria por parte del empleador y vos no quisiste extinguir, el vínculo sigue vigente para la próxima temporada. Supongamos que en la próxima tampoco convoca, pues te considerarás en situación de despido indirecto. Pero si convoca, te pones a disposición y no podría haber un reproche hacia el trabajador, porque la conducta del trabajador de irse a otro lugar obedeció a que no hubo convocatoria. ¿Se entendió, Jazmín? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Profe, Escucho. a mí me genera duda si hay algún determinado plazo para que el trabajador de temporada llegase a dejar de ser considerado como de temporada. ¿Existe un determinado plazo para eso? Sí, existe un determinado plazo. La pregunta de Rocío es muy finita, es muy específica y es un tema que se debate bastante en la jurisprudencia del Alto Valle. ¿Cuándo alguien que es considerado de temporada deja de ser permanente de prestación discontinua y pasa a ser permanente continuo? Va de vuelta a la pregunta porque la dije en términos técnicos y eso quiero que entiendan. Cuando alguien que es modalidad de temporada, que es permanente de prestación discontinua, deja de ser permanente de prestación discontinua y pasa a ser permanente de prestación continua. No es una pregunta al azar, es una pregunta muy trascendente porque los derechos que tiene uno y que tiene otro son diferentes. Voy a explicar el más importante de los derechos. El trabajador permanente de prestación continua, ese que conocemos de ordinario, tiene, entre lo que ustedes van a ver en la próxima clase como facultades y deberes de las partes, o derechos y deberes de las partes, tiene el derecho a que le den ocupación. Es decir, tiene el derecho a trabajar todo el año. Y el empleador, salvo supuestos de excepción, puede suspender la prestación laboral. Si no, le tiene que dar trabajo todo el año y pagar todos los meses. Ese es el permanente continuo. En cambio, el permanente discontinuo solo puede exigir la ocupación durante la temporada. Supongamos que son 3 meses. El resto de los meses del año no va a poder exigir que le den empleo. ¿Se entiende esa diferencia? Otra diferencia. Profe, Sí. una pregunta. En el caso de cuando es permanente, en ese caso supongamos que sí debe darle todos los meses trabajo, digamos, sean 2, 3 días, 5 días o la cantidad de días que sean, supongamos. Pero ¿qué sucede si un mes el empleador no le puede dar trabajo, o sea, por un día, 2 días o 3 días? ¿Qué sucede en ese caso? Si estamos hablando en términos generales de un trabajador permanente continuo, para que el empleador no pueda darle trabajo y fundadamente no le dé trabajo, solo contempla la ley, eso se llama suspensión por causas económicas. Tiene que existir falta o disminución de trabajo no imputable al empleador. Lo vamos a analizar luego porque es todo un instituto de la ley. Y es de excepción. Voy a tener que correr con la carga de la prueba. Recuerden que el principio es la geneidad en el riesgo, es decir, el trabajador no es responsable por el riesgo empresario. Entonces no basta con que el empresario me diga,
che, no, me bajó la demanda, ahora no tengo, no tengo por qué producir porque no puedo vender. Bueno, eso es un problema tuyo, eso no es una causal para suspender la tarea. Pero quiero retomar y permítanme 5 minutos de corrido y después todas las preguntas. El otro día les dije, y tomen esa técnica, escríbanse la pregunta al lado, para que no se olviden, escríbanla, y cuando yo le diga ahora, largan todas las preguntas. Voy de corrido. Lo que quiero significar es que un trabajador permanente de prestación continua, por supuesto que tiene otros derechos, y es el contrato que la ley busca como objetivo, y es diferente a un trabajador de temporada, porque el trabajador de temporada, por empezar, solo cobra sueldo los 3 o 4 meses que dura la temporada, el resto del año no cobra sueldo. No solo que el trabajador permanente continuo cobra el sueldo todo el año, sino que puede exigir tarea efectiva. Yo no puedo tener a un trabajador sentado así mirando la pared, porque eso es un perjuicio moral, porque el trabajo entendido como tal no es mercancía, entonces hace a la salud psicofísica del trabajador y puede exigir que le den tarea efectiva. Otro tema que diferencia sustancialmente, que todavía no lo hemos alcanzado a explicar, ¿saben ustedes cómo se aplican las vacaciones en la modalidad de temporada? ¿Se les ocurre? ¿Saben? Estamos hablando del descanso anual, ¿no? Las vacaciones. Les comento que las vacaciones, la cantidad de días en la ley contrato tienen que ver con la antigüedad. Hasta 5 años de antigüedad tengo 14 días corridos de vacaciones. Esto es de ordinario para un trabajador permanente de prestación continua. Ya cuando vimos caducidades, vimos que el empleador es el que organiza cuándo otorgar las vacaciones. Les agrego un concepto, las vacaciones en principio no son sustituibles en dinero. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ley es que el trabajador descanse por su salud psicofísica. Ahora, ¿cómo aplico el instituto de vacaciones en la temporada? La respuesta es la siguiente. Es el único supuesto de excepción que tiene la ley, donde las vacaciones no se gozan, sino que las vacaciones se sustituyen en dinero. Porque como el ciclo es corto, no me permite otorgar vacaciones durante la vigencia del ciclo. Entonces, cuando se termina la temporada, el empleador notifica la finalización de la temporada y paga las vacaciones proporcionales. Es decir, indemniza esas vacaciones porque no van a poder ser gozadas. Es la única excepción que tiene la ley respecto a las vacaciones, salvo la de la extinción del contrato, que la vamos a ver luego, que es otra excepción. Esto lo aporto solo para el que esté estudiando para rendir la materia. Entonces, ¿qué ocurre con las vacaciones en temporada? Otro concepto que acabamos de incorporar: no se gozan, sino que se cobran. Cuando se termina la temporada, me pagan las vacaciones proporcionales. Y usé la palabra proporcional. ¿Por qué? Porque no me pagan 14 días, que serían mis vacaciones anuales y tengo hasta 5 años de antigüedad. ¿Qué me pagan? Me pagan una proporcionalidad que la propia ley tiene, en términos generales, que es lo que se denomina 1 cada 20. Un día de vacaciones cada 20 días trabajados. Va de vuelta. Me pagan las vacaciones proporcionales. ¿Y cómo sacan esa proporcionalidad? La sacan en base a una cuenta que la ley contrato indica en términos generales para cuando yo tengo que pagar vacaciones proporcionales. ¿Cuál es esa cuenta? Por cada 20 días trabajados o con derecho a salario, un día de vacaciones. Entonces, si yo en esa temporada he trabajado 90 días, porque soy mensualizado y trabajé 3 meses, divido 90 en 20 y esos son los días de vacaciones proporcionales que se me liquidan. ¿Por qué es importante esto? Y estoy aquí por la pregunta súper interesante que hizo, creo que Rocío. ¿Cuándo un trabajador de temporada puede dejar de ser de temporada y pasar a ser permanente continuo? Esa fue la pregunta de ella. Y yo dije, ojo, que esto es muy importante, porque no es lo mismo ser de temporada que permanente continuo. Fíjense que no es lo mismo por el sueldo, no es lo mismo por las vacaciones, y si sigo escarbando hay un montón de otras cosas por las cuales no es lo mismo. Por lo tanto, el empleador procura mantener al trabajador como de temporada y el trabajador procura pasar a ser un permanente continuo. En esta
situaciones de luchas, entre comillas, que se dan en donde estoy mejor acomodado. Para un trabajador es preferible ser permanente continuo que de temporada. ¿Están entendiendo a dónde estoy yendo o no? ¿Sí? La pregunta Sí, puede pero ser... usted dijo que no la interrumpamos. Pero... Sí, la pregunta era, Paola, si está entendiendo. Si no está entendiendo, me dice, no estoy entendiendo. No, sí. Ok. Las dudas, anótenselas todas y las hacemos como pregunta específica. Pero si no están entendiendo, vuelvo para atrás. ¿Por qué es importante esto y dónde es que se puede dar? Porque si ustedes no conocen la realidad del Valle, por ejemplo, y se quedan con el concepto que acabamos de dar de que las temporadas duran 3 meses y que los hoteles venden más en enero y diciembre y después en julio, me van a decir, pero ¿cuándo un trabajador de temporada puede trabajar más días que eso? ¿Alguien sabe cuándo y cómo se da en el Valle esa situación? En fruticultura estoy preguntando. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Bien. Hace 40 años en la fruta se trabajaba nada más que con la fruta en caliente, 40, 50 años. Hasta que aparecieron los fríos. Y después apareció la atmósfera controlada. Hoy, un galpón de empaque de los grandes cuenta con una capacidad... Perdón, se cortó la conexión, ¿sí? Sí. ¿Ahora me toman bien? Sí. Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Entonces, un galpón de empaque en la actualidad puede tener un stock de fruta en frío, es decir, fruta guardada, de forma tal que puede estar todo el año trabajando. Termina la temporada, que dijimos que termina cuando deja de ingresar fruta en caliente, y comienza la postemporada. Y hay galpones que a partir de abril, mayo, que terminó la temporada, siguen trabajando hasta noviembre. Entonces la pregunta de la compañera es, che, pero este tipo que supuestamente es de temporada, resulta que entró el 15 de enero y termina el 30 de noviembre. ¿Sigue siendo de temporada? ¿Entendieron? Esa es la duda. Y en el Valle, en la fruticultura, hace años que hay muchos planteos de este tipo. Porque no parece lógico que a mí me sigan denominando trabajador de temporada cuando yo estoy trabajando casi todo el año. Estoy desde enero hasta el 30 de noviembre o primera quincena de diciembre. ¿Y cómo me pagan las vacaciones? Y me las pagan proporcionales 1 cada 20. ¿Pero por qué me las pagan proporcionales si yo estoy trabajando todo el año? Entonces, la línea de corte, que no está en el convenio 176, sino que es un criterio de jurisprudencia, es que si el trabajador presta tarea más de la mitad de los días hábiles laborales del año, deja de ser modalidad de temporada. Recién acá le pude contestar a la compañera luego de hacer todo este rodeo para explicar. La pregunta de Rocío tenía una respuesta directa, yo se la podría haber dado de primera, pero quise dar toda la explicación a ver si lo entendían. La jurisprudencia sostiene que un trabajador deja de ser de temporada si presta tarea más de la mitad de los días hábiles laborales de un año. Estos son unos 135 días laborados. Entonces, si alguien ha superado esa cantidad de días, es muy posible que lo que venga a pedir es que las vacaciones que se le den sean completas y no proporcionales, y que se le dé trabajo todo el año. Y no que se le dé cuando el empleador lo necesite o lo reclame. Por lo que nacen a partir de allí una serie de derechos muy importantes. Entonces, creo que fue Rocío la que preguntó, por favor, confirmame. Rocío, ¿tu pregunta fue solo de naturaleza de inventiva o vos sabías de este problema? Yo no le escucho a Rocío, ¿alguien le escucha? No, profe, Sí, Profe, se profe, le fue se la imagen escucha. a usted. Sí,
Veo que estoy con problema de internet. ¿Me escucha ahora? Ahora sí te escucho, pero estoy yo seguramente con problema de internet porque se está como colgando la imagen. Pero cuanto a su pregunta, profe, no, yo solo tenía duda porque me hacía ruido si había algún determinado tiempo para que el trabajador deje de ser considerado así. Ese tiempo lo ha fijado la jurisprudencia, no está en la ley tampoco se imaginaba que la temporada pueda ser tan estirada o tan larga. Y en la práctica, esto que te estoy diciendo es algo muy específico del valle y está vinculado con la manera en que se puede conservar la fruta y cómo yo puedo seguir trabajando una manzana en noviembre o en diciembre para ponerla en el mercado de manera muy tardía, pero que todavía sigue siendo negocio. Entonces, sigo necesitando gente que procese esa manzana en noviembre o en diciembre. Esto se da en normalmente las empresas grandes, las multinacionales. El empaque chico no tiene espalda para aguantar el costo de frío a una manzana hasta noviembre o diciembre. Pero hay muchos trabajadores, si ustedes tienen familia o conocidos que trabajan en la fruta, pregunten y van a ver que hay muchos trabajadores que en determinados galpones tienen una postemporada muy estirada, hasta octubre, hasta noviembre y algunos hasta diciembre. Entonces la respuesta es, si trabajó más de la mitad de los días, le corresponden los derechos de un trabajador permanente. Esto genera terrible ruido en la industria y es un tema bastante polémico. ¿Preguntas ahora sí, las que hayan anotado? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Yo también, espero. Pregunto. Que si solamente va a tener los derechos o va a pasar a ser considerado como un trabajador permanente y continuo. No, al tener los derechos y va a exigir, va a ser un trabajador permanente continuo. El tema es que una vez que es permanente continuo, el empleador no podría retrotraerlo luego a temporada. Entonces lo va a tener que requerir todo el año y darle tareas de ocupación todo el año, pagarle el sueldo completo. Ese es el tema, peso que tiene esta cuestión. Claro. Profe, ¿y el cambio de contrato se hace automáticamente o tiene que ir el trabajador y...? No se hace automáticamente y los casos son la mayoría judicializados, en donde el trabajador es el que insiste en que se le reconozca la permanencia y el empleador sostiene que no, entonces terminan eventualmente en juicios. Si bien no es que están llenos los tribunales de estos juicios, pero hay varios de estos y ventilados con la fruticultura, básicamente. Gracias. Respecto de los trabajadores de temporada de las vacaciones que dijo, yo noté si las vacaciones se pagan igual que un día de trabajo. No, las vacaciones, que es otro instituto que vamos a ver luego, tienen un divisor distinto. El día de vacaciones se saca tomando la remuneración mensual dividida 25. Y eso te da el valor del día de vacaciones. Por lo tanto, si vos me preguntás, ¿se paga igual que un día común? No. Tiene un valor un poquito más alto, porque en vez de ser el divisor 30, cuando es como un mensualizado, el divisor es 25. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, En el caso de las vacaciones, usted dijo que es un día cada 20 días trabajados, se saca la proporción de las vacaciones. ¿Eso también sucede en los dos casos, tanto permanente como temporario? Se saca las vacaciones de la misma manera, a eso me refiero. Quiero ver si te entendí. Vos decís, ¿este cálculo de la proporcionalidad es solo para el trabajador de temporada o también la ley lo aplica de manera general para todos los trabajadores permanentes continuos? Si esa es tu pregunta, sí, lo aplica para todos, porque la regla es una regla general. Si yo voy a pagar vacaciones proporcionales porque un trabajador renunció, lo voy a poner en un ejemplo más allá que esto sea el instituto de vacaciones, pero ustedes tienen la duda, entonces se los contesto ahora. Suponete que vos tomaste las vacaciones del 2020, pero en marzo del 2021 renunciás. Las vacaciones del 2021 que te correspondían al año 2021, vos todavía no las tomaste. Pero tenés nada más que 3 meses trabajado y sos una trabajadora permanente continua. ¿Qué haces con esos días de vacaciones que no te tomaste? ¿Los perdiste? No, no los perdés. Tenés derecho a que te los paguen cuando se extingue el contrato por renuncia. ¿Y cómo te los van a pagar? Aplicando la regla de la proporcionalidad.
por cada 20 días trabajados, un día de vacaciones. Entonces, ese criterio que se usa genéricamente para la ley es el que se usa específicamente también para el de temporada. Sí, esa era la pregunta. Bien. ¿Alguna otra que quedó anotada por ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Voy a terminar temporada dando algunas de las particularidades que tiene esta modalidad. Algunas surgieron en base a lo que hablamos en la clase pasada y que ustedes me han preguntado, y otras por ahí las vamos a aportar. Yo había dejado pendiente un tema que no ingresé por ahí para tratar de volver a carretear sobre el asunto. ¿Se acuerda que la última clase escribí en el pizarrón infortunios laborales y que nadie me entendió la letra? Yo me acuerdo porque me sentí totalmente perseguido con este tema de la caligrafía. Bueno, recuerden que habíamos dividido a los infortunios laborales en dos tipos. Las enfermedades y accidentes inculpables, que están previstos en la ley Contrato de Trabajo entre el artículo 208 al 213, y los que están vinculados con el trabajo, es decir, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, que son aquellos que se producen por el hecho o en ocasión del trabajo, y que están regulados ¿dónde? En la ley 24.557, que es conocida como Ley de Riesgo del Trabajo, LRT, con las famosas aseguradoras de riesgo, las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo. Hasta ahí estamos de nuevo en lo que puse en el pizarrón. La pregunta ahora es, ¿qué ocurre si un trabajador de temporada tiene una enfermedad o accidente inculpable o tiene un accidente de trabajo o una enfermedad profesional? ¿Se entiende la pregunta? O sea, vamos a aplicar los infortunios dentro de la modalidad de temporada. Y la respuesta va a ser distinta según se trate de un caso o de otro, por eso es que necesitamos dividir. Si el trabajador vigente la temporada tiene un accidente inculpable, esto es, se cayó en la bañera de la casa, jugando con el nene se tropezó y se esguinzó un tobillo en la casa. O sea, el trabajo no tiene ningún tipo de relación. ¿Tiene cobertura con licencia paga? Sí. Si está vigente la temporada, sí. Va con el certificado médico y tiene licencia paga. La pregunta es ¿hasta cuándo? Porque si la temporada termina el 30 de abril y a él le quedan 15 días de certificado, ¿esos 15 días el empleador se los tiene que respetar y pagar o no? La respuesta es no. Cuando la temporada termina, termina para todos, incluidos aquellos que están con licencia por enfermedad o accidente inculpable. ¿Va de vuelta? Si yo tengo un trabajador que está con una licencia por enfermedad o accidente inculpable y la temporada finaliza, cuando el empleador notifica la finalización de temporada, se la notifica a todos. Y ese trabajador que todavía le quedaban días de licencia, no los goza ni los cobra. Se termina cuando se terminó la temporada. ¿De acuerdo hasta ahí? Ahora, si ese trabajador estuviese con una licencia producto de un accidente de trabajo, es decir, que ese accidente sea provocado por el hecho o en ocasión del trabajo, o por una enfermedad profesional, que es una patología degenerativa vinculada con los elementos que él utilizó en el trabajo, en tal caso, por más que la temporada termine, las prestaciones las sigue recibiendo. Es decir, que no se corta el beneficio de las prestaciones. Ahí va a haber una incapacidad laboral temporaria, ILT, dentro de la ley de riesgo de trabajo, y esas prestaciones la ART se las tiene que seguir brindando. ¿Hasta cuándo? Y ahí hay que meterse adentro de la ley de riesgo de trabajo y ver cuáles son los plazos máximos de licencia por incapacidad laboral temporaria que la ley de riesgo de trabajo contempla. 2 años, si se puede prorrogar o no, pero eso es todo. Ya estamos adentro de la ley de riesgo de trabajo. No se metan porque se van a complicar. Solo quiero que como concepto quede claro que si es un inculpable, la temporada termina con la cobertura del certificado, pero si es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, no termina y las prestaciones continúan a cargo de la ART en los términos de la ley de riesgo de trabajo. ¿Se comprendió? ¿Sí? Sí. Profe. Escucho. Profesor, ¿Alguien iba a preguntar algo? yo quería preguntar el número de la ley, no alcancé a anotar. 24.557, Magali.
24.557 es la Ley de Riesgo de Trabajo, LRT. Prepárense porque el doctor Cosentino, que es el especialista en ley de riesgo, los va a marear oportunamente ya sobre el fin del cuatrimestre con esto, porque es un gran instituto el de la Ley de Riesgo de Trabajo. Bien, entonces, vamos a ver algunos temitas más como para que no nos quedemos con duda de qué pasa. Y abro a que si se les ocurren a ustedes situaciones, las planteen, a ver qué puede ocurrir en una temporada. Ya sabemos que si un trabajador se enferma en la temporada, tiene cobertura, pero solo hasta el fin de temporada. Se terminó la temporada, no le pagamos más días. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Ahora bien, sabemos que las vacaciones no las puede gozar, sino que se le van a pagar proporcionales 1 cada 20 cuando termine la temporada. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Sabemos que cuando termina la temporada deja de cobrar salario. ¿Y qué puede llegar a quedar como vigente en ese ciclo pasivo? ¿A alguien se le ocurre, si por más que la relación no está extinguida, hay algún deber entre las partes que pueda mantenerse? La obra social. Sí. La obra social, dicen ustedes. Y lamentablemente la obra social se suspende, porque si no hay aportes, durante los 3 meses posteriores, es el periodo de carencia, se queda sin obra social. Recuerden, acá hay una cuestión que nos hace mucho ruido a todos, al menos a mí me hacía mucho ruido cuando estudiaba. Porque uno dice, pero che, se terminó la temporada y este tipo quedó en la nada misma. La ley lo que presume es que cuando se termina la temporada, va a trabajar a otro lado. Lo presume la ley, a veces se da, y en este país a veces no se da, porque a veces va a trabajar a otro lado en negro, pero si fuera a trabajar a otro lado en blanco, fuera de la temporada, no habría problema, porque si va a trabajar registrado, vuelve a tener obra social, vuelve a tener cobertura por maternidad, vuelve a tener todos los derechos. Lo que ocurre, por eso nos hace ruido, es que nosotros que conocemos la realidad nuestra, o la realidad del Valle, sabemos que alguien que terminó la temporada, changuea hasta la próxima temporada, mayoritariamente. Changuea es, trabaja no registrado, trata de sobrevivir, y durante ese periodo entonces no tiene obra social, no hace aporte para la jubilación, más allá de que después, como dijo Paola el otro día en el caso de su mamá, cuando un trabajador de temporada va al ANSES para jubilarse, se le toma cada 3 meses como un año de aporte a los fines jubilatorios, pero exclusivamente para eso, no es a los fines de la antigüedad, que este es el otro tema que íbamos a recordar. ¿Cómo se computa la antigüedad en la modalidad de temporada? Por tiempo efectivo de trabajo. Recuerden que solo se suma por tiempo efectivo de trabajo. La clase pasada nos llevó bastante tiempo entender cómo era durante la temporada y cómo era en la postemporada para el convenio 176. ¿Por qué? Porque durante la temporada es mensualizado y durante la postemporada es jornalizado. Entonces, en uno usamos el divisor 360 y en otro usamos el divisor 270, 275. ¿Se acuerdan? Esto es clase pasada, no lo quiero reiterar porque nos llevó bastante tiempo. Pero Paola ahí aportó la realidad personal de ella, que dijo, para jubilarse con 3 meses por año ya le tomaban una... Eso es a los fines de la jubilación. El trabajador de temporada, porque si no, no alcanza a jubilarse nunca, chicos. Ustedes piensen que alguien que trabajó toda su vida en modalidad de temporada, por más que tenga 60 años la mujer y 65 el varón, no alcanza a tener nunca 30 años de aporte y servicio. Entonces, la única forma de que esto se dé es que a los fines del ANSES para la jubilación, con 3 meses en el año se le toma como un año de aporte, para jubilarse exclusivamente. Entonces, ya tuvimos otra diferencia, cómo computo antigüedad, y cuando dijimos el tema de la antigüedad, que yo dije por tiempo efectivo de trabajo, les hice mención, y creo que no lo vimos, por favor corríjanme, al artículo 18 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Se acuerdan? Que les dije la importancia de ver lo que se denomina tiempo de servicio. Vamos a verlo hoy, ahora, para que no nos quede colgado. Sí lo vimos, profe. ¿Sí lo vieron? Yo tengo anotado artículo 18, tiempo de servicio. Por eso, Para pero esto ¿te acordás si lo leímos, Giselle? No. A mí me no, parece no lo que leímos. lo mencioné, pero no lo leímos. Entonces, lo redondeamos ahora, lo agotemos ahora viéndolo, porque tiene algún efecto importante este artículo. Dice, tiempo de servicios, cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación,
el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubiere celebrado las partes, y el tiempo de servicio anterior cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador. Acá son 3 los conceptos que se abren y que es importante que entendamos. Primero, utiliza como tiempo de servicio el efectivamente trabajado. Ese es el concepto de cómo se computa la antigüedad en la modalidad de temporada. Pero abre 2 otros temas que después vamos a ver la dimensión que tienen, pero ya que están los mencionamos, que son muy importantes. Que es que si tuvieres contratos a plazo, se suma a los fines de la antigüedad los distintos periodos que estuvo trabajando a plazo. ¿Esto qué es? Yo tengo un contrato a plazo fijo por 6 meses. Se termina, se extingue, todo bien. Pasa un tiempo, me vuelven a contratar a plazo fijo por otros 6 meses más. ¿Qué antigüedad tengo? 12. Y esto es importante, ya vamos a ver en la clase de hoy, lo vamos a ver. Porque cuando el contrato a plazo fijo puede llegar a tener derecho a indemnización. Y el último tema que el 18 da, y que ya se los instalo para que lo piensen, es si un trabajador fue permanente continuo mío, de mi empresa, y se fue porque renunció, supongamos que renunció. Pasa el tiempo y yo lo vuelvo a contratar. Si yo lo vuelvo a contratar, ¿qué ocurre con esa antigüedad que tenía antes, en aquel primer periodo que trabajó para mí? Se suma, ¿Perdió? no la pierde, se suma a la nueva antigüedad. Pero lo voy a decir categórico, corto, y después lo vamos a explicar cuando lleguemos al momento. Entiendan el ejemplo que di. Alguien que trabajó y renunció. Es decir, no cobró indemnización, renunció. Cuando yo lo vuelvo a tomar, renace esa antigüedad. Supongamos que trabajó 2 años, renunció y se fue, vuelve, trabaja 3 años más conmigo. Y yo lo despido sin causa. ¿Qué antigüedad tiene a los fines del despido? 5. Los 2 anteriores más los 3 nuevos. 5 años voy a tener que indemnizar. Pero, por eso insistí, trabajó, renunció, pasó el tiempo, volvió y lo despedí sin causa. Ahí le sumo y pago el total de la indemnización, los 5 años. El ejemplo no sería con la misma respuesta, que puede ser lo que pensó Giselle, si trabajó, lo despedí, lo indemnicé, y después lo vuelvo a contratar, lo vuelvo a despedir. ¿Le indemnizo de nuevo ese periodo viejo? No. Aquello que ya fue indemnizado no se indemniza 2 veces. Pero a los fines de la antigüedad, por ejemplo, de las vacaciones, debo sumar todo el periodo trabajado, el anterior más el nuevo. Tengan en claro cuando digo todo, que estoy hablando de tiempo efectivo de trabajo. Voy a ponerlo grosero. Trabajó del 2000 al 2002. Se fue a vivir afuera. En el 2020 vino y trabajó del 2020 al 2023. ¿Qué compunto? Del 2000 al 2002, 2 años, del 2020 al 23, 3 años, 5 años de antigüedad. Por supuesto que todo el periodo que estuvo en el medio y que no estuvo conmigo, no lo computo. Porque esa no es antigüedad conmigo en la empresa. Estamos hablando de tiempo efectivo, es cuando haya trabajado para mí. Pero el tiempo de servicio del artículo 18 es muy importante, porque a veces se genera una terrible confusión en la gente, entendiendo de que si trabajó pero hace mucho, si trabajó para esa quit, para ese número de quit, ya es trabajador de él. Y se debe sumar la antigüedad a todos los efectos. Después vemos si la pago o no a la antigüedad, según si la he pagado antes o no, si la he indemnizado o no. Es un tema ya de la indemnización. ¿Dudas de esto? Sí, escucho. Una pregunta. En el caso, supongamos, de que lo despide y después lo vuelve de nuevo a contratar, no sé, 2 o 3 años después lo vuelve a contratar de nuevo. ¿Cómo se computa la antigüedad o ya la pierde la antigüedad de lo que ya había antes que lo despidiera? Cuando lo despidió, ¿ya perdió esa antigüedad que tenía? No, la antigüedad no la pierde. Lo que no va es a recibir indemnización por ese periodo que ya fue indemnizado. Pero la antigüedad la sigue sumando. Y cuando digo antigüedad me refiero a otros efectos que tienen que ver con la antigüedad. Por ejemplo, las vacaciones. Acabo de decir que las vacaciones son 14 días hasta 5 años de antigüedad.
de 5 a 10 años son 21 días. Repito el concepto, voy a trabajar con este concepto, con este instituto para ver si puedo aclararle a Paola. Las vacaciones, cuando yo tengo hasta 5 años de antigüedad, tengo derecho a 14 días corrido de vacaciones. Si supero los 5 años de antigüedad, tengo derecho a 21 días de vacaciones, hasta los 10 años. Si a un trabajador que trabajó para mí 3 años, lo despedí y lo indemnicé, lo vuelvo a contratar y trabaja 3 años más, su antigüedad es de 6 años. Sus vacaciones son de 21 días, porque superó los 5 años. Ahora, cuando yo lo vaya a indemnizar, si lo vuelvo a despedir sin causa, no le pago la indemnización del primer periodo, porque esa indemnización yo ya la pagué. Entonces pago solo la indemnización del segundo periodo. Pero eso no quiere decir que perdió la antigüedad. ¿Se entiende? La antigüedad la sigue manteniendo a los efectos que se compute la antigüedad, como por ejemplo las vacaciones. Lo que no cobra es indemnización 2 veces por un mismo periodo. Por eso el primer ejemplo que di es, si renunció, con lo cual no cobró indemnización, cuando yo lo despida ahora, pago toda la antigüedad, la anterior más esta. ¿Por qué? Porque la anterior nunca la indemnicé, entonces sí la indemnizo ahora. ¿Se entendió, Paola? Sí, pero si la indemnizó antes, no lo puede, si lo vuelve a despedir, no lo puede indemnizar directamente, ¿cierto? Creo que no me entendés, Paola. Una cosa es la No, sí antigüedad a los entendí, fines pero de yo las le estoy haciendo vacaciones. otra pregunta. No, sí la Una, entendí, pero yo le estoy haciendo otra pregunta. Supongamos que lo indemnizó en su momento, cuando lo decidió, y después lo vuelve a contratar y lo vuelve a despedir, ¿ya no le pagaría indemnización en ese caso? sí le paga indemnización por el segundo periodo. El Ah, periodo listo, listo. anterior no lo computo a los fines de indemnización porque ya fue pagada. Ah, Pero no, el esa periodo era mi nuevo sí. pregunta, pero lo anterior lo entendí. Esa era mi pregunta, pero lo anterior lo entendí, lo que explicó. Ok, entonces, sí cobrará indemnización por el periodo nuevo, por la antigüedad sumada en el periodo nuevo, no por la antigüedad ya indemnizada. ¿Bien? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, estas son las particularidades de la modalidad de temporada. Cómo computo la antigüedad ya lo vimos, por qué el 18 de tiempo efectivo de trabajo ya lo vimos, y lo último que me queda de temporada, que les sugiero que por favor le den una mirada y lo lean, es las características que tiene el convenio colectivo 176. ¿Por qué? Porque es un convenio regional para el empaque de fruta fresca de Río Negro y Neuquén. Este es el convenio colectivo que está vigente, es solo para la provincia de Río Negro y Neuquén. Me interesaría que lo analicen, lo miren al convenio colectivo. Si les surge alguna duda, van a encontrar que como es una redacción vieja, hay parte de institutos que ya no se aplican, porque están derogados por la ley contrato por ser posterior, porque esto es del año 76, muy concomitante con el texto original de la 2744, pero es un tema relevante y que me interesa que específicamente lean el convenio colectivo. Si para la próxima clase les aparece alguna duda, dispuesto a contestársela. En el material que está en PETCO, van a encontrar un artículo de doctrina regional del doctor Raúl Santos, que es un camarista de trabajo de la ciudad de Chipoleti, que hace un análisis muy particular y muy exhaustivo sobre la modalidad de temporada y el convenio colectivo 176. Está como material de doctrina sugerido en la carpeta de PEDCO cuando vemos modalidades contractuales. ¿Dudas? Te escucho bajo, Lucio. Debo estar yo otra vez con problema porque no lo escucho a Lucio. No, profe, no se le escucha. No lo escucha. Mándamelo por chat, Lucio. Pues no te escuchamos. Y eso que hoy no hay viento. El internet nos está jugando una mala pasada sin viento. Profe, Escucho. yo me quedé por ahí con la duda. Volviendo a los infortunios laborales, ¿por qué el empleador le debe pagar, o sea, la licencia paga, esta que habló usted, si se cayó en la bañadera de su casa? Bien.
hay un instituto específico que se llama suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Dentro de eso vamos a estudiar las inculpables. Te pido paciencia de 20 días para que yo te dé la razón del por qué el legislador tomó la decisión de incorporar algo que puede ser de naturaleza de seguridad social como una obligación del empleador, porque es un tema complejo de entender. No quisiera ponérmelo a explicar ahora porque nos va a alterar toda la clase. Pero entiendo dónde va tu pregunta, me la voy a agendar en mi cabeza, que fuiste vos la que la hiciste, y cuando lleguemos a inculpables te lo voy a hacer. Le voy a contestar a Lucio, que dice, ¿qué pasa si el despido es con causa? Si el despido es con causa, como no se indemniza, no pasa nada. O sea, cuando el empleador invoca una causa y extingue de manera causada, no paga indemnización. Entonces, la antigüedad en este caso no tiene ningún tipo de efecto, no se es neutra, no la vamos a tener en cuenta. ¿Bien? Profe, Avanzo. ¿cómo dijo que era el apellido o sea, el artículo de doctrina que estaba de Rioja, puede ser? No, Funes de Rioja es un autor nacional, es Santos, Raúl Santos. Ok. ¿Lo encontraste? Jazmín está buscando ahí. Sí, está publicado, así que va a aparecer. Cerrado temporada, ¿dudas? ¿Algo más que nos quede ahí? ¿No? Una pregunta. Sí, Nancy, le escucho. Respecto de las enfermedades o accidentes inculpables, Sí. usted aclaró cuando ocurrían durante la temporada, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si ya la convocatoria se hizo, si ya se puso a disposición o manifestó su voluntad el trabajador de trabajar para ese empresario y antes de comenzar la temporada tiene un infortunio de esta naturaleza? Nancy, Y eso condiciona que... ¿Usted trabaja en recursos humanos de algún galpón de empaque? No me engañe, dígame No, la verdad. no. Usted se dedica a esto, me está queriendo sacar ahí una mentira, ¿verdad? Y un tema muy finito. Entiendo, a ver, se los pongo a todos, porque la pregunta es una pregunta muy práctica, muy de todos los problemas de la temporada de los galpones de empaque. Dijimos claramente que solo cubro la licencia por inculpable durante la temporada. Si yo tenía más días de certificado, esos no los cobro. Ahora, me enfermé fuera de la temporada y cuando hacen la convocatoria para empezar el ciclo, es más, cuando llama en el diario yo me pongo a disposición los 5 días, pero cuando el 15 de enero empieza a trabajar el empaque, yo no puedo ir porque tengo un certificado médico. Presento el certificado médico y en función de eso, la pregunta que hace Nancy es, ¿debo pagarle esos días ya como enfermedad a partir de que la temporada comenzó? O, esto lo agrego yo, puedo decirle, señor, su puesta a disposición no es efectiva porque usted no podía trabajar. Entonces, hasta tanto no pueda trabajar, yo no le pago los días. Esos son dos caminos según cómo les toque asesorar si es una empresa o un trabajador. No está, la ley no dice nada, la jurisprudencia del Valle mayoritariamente, como es una cuestión tuitiva, protege al trabajador y entiende que si se puso a disposición y acredita con certificado médico de que está con un inculpable, cuando inició la temporada y a él le tocaba, en función de la antigüedad de la categoría, se le deben comenzar a pagar los días como días de enfermedad. Eso es lo que hace la jurisprudencia local, Nancy, más allá de que algunos empleadores lo que pretendan es, no, hasta tanto no vengas, no te pago. Con el argumento de que, recuerden que en esta modalidad nosotros seguimos teniendo los mal denominados trabajadores golondrinas, que son trabajadores que vienen del norte. Y muchas veces lo que ocurre es que el trabajador sigue en Tucumán, manda por WhatsApp o por algún medio así un certificado médico, y el empleador acá dice, ¿cómo hago yo para controlarte? Te quedás toda la temporada allá, los 60 días, te tengo que seguir pagando la licencia y no tengo forma de controlarte porque no estás acá, te tengo que mandar un médico a Tucumán. Bueno, esto es muy casuístico, por eso en chiste le pregunté a Nancy si trabajaba de recursos humanos de algún galpón de empaque, porque esta es una problemática muy de todos los años en los galpones de empaque. Muy práctica la pregunta. Gracias. ¿Bien? No, por nada. ¿Algo más? Ya terminó temporada, solo les voy a tirar una bombita final de algo que ni siquiera mencioné por
la dificultad que tiene en la práctica, que es las licencias por maternidad. ¿Por qué? Porque la licencia por maternidad, según el momento donde se dé, el ANSES lo cubre o no lo cubre. Y este ya no es un problema del empleador, porque la licencia de los 90 días de la licencia por maternidad está a cargo del sistema de seguridad social. Lo debe cubrir el subsistema de asignaciones familiares. Pero bueno, por eso solo lo dejo mencionado como un tema complejo que en la práctica, y si a alguno le interesa, les doy material, ha sido bastante discutido jurisprudencialmente, porque una cosa es que la trabajadora acredite su situación de embarazo en el ciclo activo, otra es que el embarazo se dé en los 3 meses de situación de embarazo en el ciclo pasivo, y que cuando vaya a empezar a trabajar esté con ya fecha de parto o no fecha de parto. Toda esa casuística es muy compleja y no me parece, no tiene sentido que yo se las quiera explicar ahora. Es un problema más del ANSES con los empleadores y del ANSES con los trabajadoras o las trabajadoras, a ver cuándo se le da la cobertura. Cuando entremos en maternidad y veamos el instituto de maternidad, prometo que les amplío esto, porque ahí ya vamos a conocer más cómo funciona el instituto para que no se les arme tanto lío. Bien, cerré modalidad de temporada, que es el segundo contrato por tiempo indeterminado, pero con prestación discontinua. Ahora vamos a ir a ver, lo que vamos a ver, que no hice, fue el paneo que hacemos siempre de los artículos de la ley vinculado con esto. Porque nos va a quedar el tema del daño y perjuicio. 96, ya lo habíamos visto, la caracterización. Vamos a ampliar un poquito para facilitar la lectura. Habrá contrato de trabajo en temporada cuando la relación entre las partes, originada por actividades propias del giro normal de la empresa o de explotación, se cumple en determinadas épocas del año solamente y esté sujeta a repetirse en cada ciclo en razón de la naturaleza de la actividad. Como verán, aquí no dice extensión, por eso la pregunta de la compañera fue un disparador tan interesante, porque se cumple a determinadas épocas del año. ¿Es una época del año, enero a noviembre? Y eso ya parece todo el año. O sea, no parece una época, es el año directamente. Entonces, ahí es donde viene la discusión. Equiparación con los contratos a plazo fijo y permanencia, lo salteo, porque todavía no vimos contrato a plazo fijo. Comportamiento de las partes, con una antelación no menor a los 30 días respecto del inicio de cada temporada, el empleador deberá notificar en forma personal o por medios públicos idóneos a los trabajadores de su voluntad de reiterar la relación o contrato en los términos del ciclo anterior. El trabajador deberá manifestar su decisión de continuar o no la relación laboral en un plazo de 5 días notificado, sea por escrito presentándose ante el empleador. En caso que el empleador no cursara la notificación a que se hace referencia en el párrafo anterior, se considerará que rescinde unilateralmente el contrato y por lo tanto responderá por las consecuencias. Esto es lo que dijimos, que no puede ser ipso iure y que lo va a tener que aplicar el trabajador. Esto lo agregó esta ley, ya se pueden ir familiarizando. La ley 2403 es conocida como la ley de empleo. Es del año 91, la famosa década del 90, con Menem y Cavallo. Es la ley de empleo. Bien, como verán, de temporada, después vamos a ver que hay algún articulito más colgado, la ley dice muy poco y hemos explicado bastante más que esos 2 artículos en cómo ocurre en la práctica. Ahora nos vamos a ir a los contratos a plazo o a término. ¿Se acuerdan que dijimos que estos eran la excepción a la regla? Y hemos dado como 2 tipos de contrato a plazo o a término. El contrato a plazo fijo y el contrato eventual. O sea, los 2 tienen en común que son a plazo o a término, pero tienen características propias. Vamos a ver qué tienen en común. Primero, son formales. Ambos deben ser hechos por escrito. Y segundo, como leímos en su momento en el 90, segundo párrafo, deben existir circunstancias que razonablemente apreciadas justifiquen la utilización de esta modalidad. Es decir, no pueden ser caprichosos, sino tienen que haber motivos objetivos que permitan la utilización de esta modalidad. Vamos a ir con diferencias y semejanzas, como si hiciéramos una tablilla comparada. En el contrato a plazo fijo, yo tengo tanto el inicio como la finalización. Es por un plazo determinado. Por 1 mes, por 2 meses, por 6 meses. Máximo
5 años. Si el contrato excede los 5 años, ya sea el original o las renovaciones que se hayan ido dando, el contrato deja de ser un contrato a plazo fijo y pasa a ser un contrato por tiempo indeterminado. Pero yo, desde que lo celebro, tengo en claro cuánto dura. En el contrato eventual, no tengo certeza de la fecha en que se va a extinguir, sino que está atado o vinculado a una obra o una tarea determinada. Esto es, el plazo es determinable, pero no está determinado. Con un ejemplo, quizás lo vamos a ver mejor. Voy a tomar un mismo ejemplo para hacerlo a plazo fijo y para también hacerlo eventual. A ver si me siguen. Creo que fue Lucio el que aportó la otra vez las suplencias. ¿Qué ocurre si yo tengo que contratar a un trabajador o una trabajadora para que supla a una trabajadora que va por licencia por maternidad? En principio, yo sé que la licencia es de 90 días. ¿Todo de acuerdo? Este es un dato que yo aporto para los que no sepan. La licencia paga por maternidad son 90 días. ¿Sería válido que yo contrate a alguien por 90 días a plazo fijo para suplir a esa trabajadora que está por licencia por maternidad? Sí, sería válido. Lo hago por escrito, tengo la causal objetiva, es para suplir a esa trabajadora, pongo el nombre de la trabajadora que va a suplir y lo puse con plazo cierto, 90 días. ¿Algún comentario con esto? ¿Alguien no lo ve, no lo visualiza? ¿Todos bien? Ok. Pero yo, que soy un empleador ya un poco más experto, digo, yo no sé si va a estar 90 días nada más. ¿Por qué? Porque la misma ley permite que la trabajadora, recuerden supuestos de caducidades que vimos, goce de lo que se denomina periodo de excedencia. Es decir, se puede pedir una licencia sin goce de haberes de 3 a 6 meses posteriores a la licencia posparto. ¿Se acuerdan de esto? 48 horas antes de que venza la licencia posparto, me tiene que requerir, si quiere, acceder al periodo de excedencia. Entonces, yo como soy un empleador que ya tengo experiencia, digo, no, yo no la voy a tomar a plazo fijo. Lo voy a tomar como eventual. ¿Para qué? Para suplir a la trabajadora fulana de tal, quill número tal, en función de que se encuentra con licencia por maternidad. Cuando regrese, se termina este contrato eventual. ¿Es válido eso? Sí. Es perfectamente válido. Entonces, ¿qué tuve en un contrato en el plazo fijo? Fecha cierta de extinción, 90 días. ¿Qué tuve en el otro? Atado a un resultado, que es cuando regrese la trabajadora con licencia por maternidad, a la cual yo he identificado en el contrato. Esto es utilizar dos herramientas similares, que ahora vamos a ver no son idénticas, para resolver una situación, la suplencia. Eso es perfectamente válido. Ahora, ¿por qué el empleador podría optar más por uno que por otro? Porque no son iguales las consecuencias económicas. Y aquí vamos a empezar a ver otras diferencias. El contrato a plazo fijo, salvo que su duración sea de 30 días, el contrato a plazo fijo, salvo que su duración sea solo de 30 días, siempre debe ser preavisado antes de que se extinga. Y el plazo de preavisos es de 30 días. Va de vuelta. Si yo tengo un contrato a plazo fijo por este que hicimos, 3 meses, ¿qué debe el empleador obligatoriamente hacer? Cuando falten 30 días, tiene que preavisar de que se va a extinguir a los 3 meses. Tiene que ratificar de que el contrato es a plazo o a término y que se va a extinguir a los 90 días. ¿Y qué ocurre si no preavisa? La sanción, Lucio, hoy estás, para felicidad de todos nosotros, mudo, porque no te escuchamos nada, mirá. No sé, tenés problema con el audio, Lucio, te escucho, o yo tengo problema con la compu, te escucho muy lejos.
Una consulta, profe. Sí, León. Tiene que avisar, supongamos que es a 90 días. ¿30 días antes o de inicio? No alcancé a No, ir. 30 días Por esa antes. parte. Siempre 30 días antes que se vaya a vencer el plazo. Ah, 30 bien, días gracias. antes que se va a vencer, lo tiene que notificar. Y el suspenso que le habíamos puesto es, ¿qué ocurre? Claro, ahí dice Lucio. La solución de Lucio es la genérica. Dice, che, ¿va a pagar la sustitutiva de preaviso? No. En este supuesto específico, la ley dice que si el empleador no avisa 30 días antes de que se va a vencer el plazo del contrato a plazo fijo, el contrato se convierte por tiempo indeterminado. La sanción es mucho más severa. Entonces, si me olvidé de preavisar, el contrato mutó y pasó a ser un contrato por tiempo indeterminado. La respuesta que me dio Lucio en el chat es la respuesta genérica de la ley. Cuando yo no cumplo con preavisar, pago la indemnización sustitutiva. Pues esto en los contratos a plazo fijo no opera así. La ley acá es categórica. Si el empleador incumple con preavisar, el contrato se convierte en un contrato por tiempo indeterminado. En el otro cuadrito, el eventual, ¿lleva preaviso? No, nunca lleva preaviso. Porque como está atado a algo incierto, que es terminar esa obra, esa tarea, y yo no puedo tener certeza de cuándo va a ocurrir, no tengo obligación de preavisar. Entonces, en el contrato eventual, nunca hay preaviso. Segunda gran diferencia. El contrato a plazo fijo, cuando se extingue por cumplimiento del plazo y habiendo sido debidamente preavisado. Lo digo de nuevo, de manera más lenta. El contrato a plazo fijo, cuando se extingue por cumplimiento del plazo y ha sido debidamente preavisado, ¿lleva indemnización? La respuesta lógica es la que está haciendo Jazmín, que no se juega mucho, pero con la cabeza hace un pequeño movimiento, como yo leo movimientos de cabeza, es, y no. Si vos preavisaste, era plazo fijo y se cumplió el plazo, en principio, ¿qué indemnización tendrías que pagar? Pues esto es válido siempre y cuando el contrato no supere un año de antigüedad. ¿Por qué? Porque si la antigüedad del contrato a plazo fijo, ya sea en un contrato inicial o en renovaciones de contrato, es mayor a un año, sí lleva indemnización. ¿Va de vuelta? La pregunta es, ¿el contrato a plazo fijo que se extingue por cumplimiento de plazo y que ha sido debidamente preavisado, lleva indemnización? La respuesta categórica es, si tiene más de un año, sí lleva indemnización. ¿Qué indemnización? La prevista en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué es esa indemnización? Es la mitad, el 50% de la indemnización prevista en el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Y qué es la indemnización del 245? Es la indemnización para el despido sin causa. Ahora voy a volver, no desesperen los que no alcanzaron a escribir. Vuelvo a la secuencia completa. Tengo un contrato a plazo fijo y lo pongo en un ejemplo. Por 18 meses. Al mes 17, preaviso por 30 días. Al mes de 18 se extingue. Se extinguió por cumplimiento del plazo debidamente preavisado. La pregunta es, ¿pero aparte tengo que pagar una indemnización? Sí. ¿Por qué? Porque superó el año, superó los 12 meses. Y tengo que pagar una indemnización que es la que se denomina la del 50%. Es la mitad de la indemnización para el despido sin causa. Esa indemnización está contemplada en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la que indica que es el 50% de la del 245, que es la indemnización plena para el despido sin causa. Entonces voy a reformular la casuística a ver si se entiende. Si yo hago un contrato a plazo fijo por 3 meses, preaviso y se extingue a los 3 meses. Preavisé al mes 2. ¿Tengo que pagar indemnización? No.
¿Por qué? Porque no superó el año. Pero yo hago uno a 3, después hago otro a 3, después hago otro a 3 y después hago otro a 4. Con lo cual ya superé los 12 meses, tengo 13 meses de contrato. Pero fueron distintos contratos, no importa, si es el mismo empleador y el mismo trabajador, por el artículo 18 que ya vimos, la antigüedad se va sumando por cada contrato. Y en el acumulado superó los 12 meses, por más que el último fuera de 4. Entonces, como superó los 12 meses, como superó el año, lleva indemnización. ¿Qué indemnización? La del 247, que es la mitad del 245. ¿Se entendió? El eventual, contrato eventual, ¿lleva indemnización? No, nunca lleva indemnización. Como verán, la opción entre el contrato a plazo fijo y el eventual, para el empleador es mucho más conveniente el eventual, y por eso lo van a ver más utilizado, porque no tiene ni obligación de preavisar ni obligación de indemnizar. En el plazo fijo tiene que preavisar y si se olvida se convierte en un contrato por tiempo indeterminado, y a su vez, si supera los 12 meses, tiene que pagar la indemnización al 50%. ¿Estamos ahí? Bien. Seguimos en estos contratos y ahora vamos a ver que también regresamos un poquito a la modalidad de temporada. ¿Qué pasa si yo tengo un contrato a plazo fijo por 6 meses y el empleador al segundo mes me despide sin causa? Extingue el contrato. No respeta los 6 meses. Debo indemnizar. Está bien, Giselle. Va así con esa cara y le dice, mire, usted me va a indemnizar. ¿No? El tipo dice, bueno, pero ¿qué le pago? Tiene que pagarle, yo entiendo que tiene que pagarle por los 6 meses de trabajo. O sea, si bien trabajó 3, creo que dio usted en el ejemplo, Sí, no tendría importa. que pagarle por los siguientes, aunque sea, creo que es el 50%. Ay, en alguna materia lo vi, no me acuerdo. ¿Y el preaviso? Y el preaviso. Bueno, Giselle cuenta con un asesoramiento externo de alguien que le va soplando y dice, y reclamale también ya que está el preaviso, y ponele. Bueno, va más o menos, qué sé yo, pero al menos Giselle habló y el que le sopló el preaviso también, el resto se quedaron callados. Ella lo que dice es, che, algo le va a tener que pagar. Ahora vamos a precisar qué. Pero lo primero que, al menos a ella, le hizo ruido es, vos le habías comprometido 6 meses de trabajo, no podés al segundo mes decirle te vas, porque le está generando un perjuicio, porque tenía una expectativa, porque ya creía que iba a cobrar esos 6 meses mientras trabajara, tenía la expectativa de cobrar. Dice el 95, en los contratos a plazo fijo, el despido injustificado dispuesto antes del vencimiento del plazo dará derecho al trabajador, además de las indemnizaciones que correspondan por extinción del contrato en tales condiciones, a los daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en función directa de los que justifique haber sufrido, quien los alegue o los que, a falta de demostración, fije el juez o el tribunal prudencialmente por la sola ruptura anticipada del contrato. Cuando la extinción del contrato se produjere mediante preaviso y estando el contrato igualmente íntegramente cumplido, el trabajador realizará, bueno, esto ya va a la indemnización del contrato a plazo fijo preavisado. Pero vamos al primer párrafo. Esto está en línea con lo que nos dijo Giselle, pero ¿qué tiene de diferente a lo que nos dijo Giselle? Que lo primero es que nos manda a aplicar el criterio y las disposiciones del derecho común. Esto es el Código Civil y Comercial. Y esto puede ser mucho más o mucho menos que los meses que me falten de trabajar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que yo voy a invocar es que he sufrido un perjuicio, y el que sufre un perjuicio para poder cobrar la indemnización debe probarlo. Es decir, no solo me basta decir que me vi perjudicado. Como lo dijimos el otro día, en algún ejemplo que también dábamos, creo que fue el contrato de trabajo sin que la relación laboral se dio, ahí dimos el ejemplo. ¿Qué pasa si este trabajador demuestra un perjuicio que es superior a los 3 meses que le quedaban? ¿Por qué? Porque incurrió en gastos para mudarse, porque tiene tema de escolaridad de los chicos, porque tiene tema de un vehículo que alquiló para eso, etcétera, etcétera. Bueno, si lo puede probar, lo que la ley
dice es que se aplicarán las disposiciones del derecho de fondo, es decir, que no limita el monto, y le deja al juez que prudencialmente lo determine. Es cierto lo que Giselle infirió, que habitualmente lo que se toma como pauta es los sueldos que me quedaron sin cobrar, pero ese no es el límite de la norma. La norma me permite demostrar mucho más. En la medida que yo acredite que me ha causado un perjuicio, ese perjuicio debe ser indemnizado. Ahora me paro en el otro lugar. ¿Y qué pasa si no hubo perjuicio? ¿Qué pasa si yo, que soy el empleador de Giselle, cuando viene y me dice, me va a pagar los meses que queda, y viene con su colaborador que dice, ¿y el preaviso? Yo digo, está bien, yo te voy a pagar la extinción por despido sin causa y el preaviso, pero daño no te voy a pagar ninguno, Giselle. ¿Por qué no va a pagar? Se pone con mano en jarra Giselle enojada y dice, ¿por qué no va a pagar? Porque yo sé que vos te fuiste de acá y al día siguiente te contrataron en aquella otra empresa y estás cobrando el doble del sueldo. Vos no tuviste perjuicio. Estás con un nuevo contrato laboral, con una relación permanente continua y con un sueldo más alto. ¿Cuál es tu perjuicio? De hecho, te hice un favor. Te terminé despidiendo yo y te fuiste a trabajar a un lugar donde te pagan más. ¿Entienden a dónde voy? Más allá de la humorada o la chicana. Que si el empleador demostrase que no hay perjuicio, pues el trabajador no va a cobrar indemnización por daño, porque no hay perjuicio. Ambas cosas son posibles. Demostrar un perjuicio mayor y que demuestren que no hubo un perjuicio. De ordinario, la solución es la que dio Giselle. ¿Cuántos meses faltaban? Ese es el perjuicio o el daño acreditable, el daño invocable, y es el que el juez toma. Porque es bastante particular o raro en nuestro país que después que me despidieron consigo otro trabajo mejor tan rápidamente. Parece casi ciencia ficción en la realidad argentina. Voy a ir al último párrafo de este artículo, que va a generar bastante ruido porque involucra institutos que ustedes no conocen. Dice, en los casos del párrafo primero de este artículo, si el tiempo que faltare para cumplir el plazo del contrato fuera igual o superior al que corresponda al del preaviso, el reconocimiento de la indemnización por daño suplirá al que corresponde por omisión de este, si el monto reconocido fuere también igual o superior al salario del mismo. Yo entiendo que ustedes no entendieron nada. A ver, voy a poner pantalla completa para ver caras. Las pocas caras que tengo. Bueno, algunos ya ni siquiera ponen caras, ya se fueron, están pensando en otra cosa. Expliquémoslo porque es simple. Faltaban 30 días para que el contrato se extinguiera. Y me pagan la indemnización sustitutiva de preaviso, que equivale a ¿qué? A esos 30 días. Si eso ocurre así, no puedo reclamar ningún daño y perjuicio, porque el perjuicio, que son los 30 días, me lo están ya pagando como indemnización sustitutiva del preaviso no otorgado. Se compensa la indemnización sustitutiva con el supuesto perjuicio sufrido. Dejen ahí, que veo caras que no lo entendió nadie, voy a llevar esto a la modalidad de temporada donde lo van a ver más claro. En la modalidad de temporada, también vamos a leer un artículo que lo omití, que cuando vimos temporada lo pasé de largo, que es el siguiente. Si vigente la temporada, a mí me despiden sin causa, yo tengo derecho a reclamar el daño y perjuicio que estoy sufriendo por lo que resta de la temporada. Lo ponemos en tiempo. Yo soy trabajador de la fruta, el 15 de enero empezó la temporada, me convocan, y el 28 de febrero me despiden sin causa. Esa temporada, en ese empaque para mis compañeros, duró hasta el 30 de abril. Es decir, que yo no cobré marzo y no cobré abril. ¿Tengo un perjuicio? Sí, porque me despidieron cuando la temporada estaba vigente, sin causa, y me privé de cobrar 2 meses. ¿Puedo reclamarlo? Sí. Igual que el mismo concepto que vimos recién, porque se aplica por remisión el artículo 95. Puedo ir a las disposiciones de derecho común, puedo acreditar un daño mayor, y si no acredito un daño mayor, lo que me deben son los 2 meses. ¿Eso se entendió? Lo puse en temporada ahora, en modalidad de temporada. Pero miren el ejemplo ahora. Cambio y lo corro 30 días. En vez de que me despidan el 28 de febrero, me despiden el 30 de marzo. Y la temporada termina el 30 de abril, o sea, falta 1 mes de la temporada. Pero como me han despedido sin causa y sin preavisarme, me pagan de indemnización sustitutiva de preaviso 30 días.
eso que me pagaron de indemnización de sustitutiva de preaviso, que son los 30 días que supuestamente estuvo trabajando el galpón, se compensa. Entonces ya no hay daño resarcible, porque la sustitutiva de preaviso compensó el daño de los 30 días que yo no trabajé. ¿Se entendió o va de vuelta? Jazmín, Yo no ¿va de entendí. vuelta? Porque no, ¿León? Yo no entendí. No entendí, profe, por qué tendría No, que no haber un entendí, profe. preaviso si es modalidad de temporada. O no sé si estoy errada. Bien. Jazmín dice, che, ¿qué preaviso si es temporada? La temporada lleva preaviso, porque recuerden que la modalidad de temporada es un contrato por tiempo indeterminado. Si el empleador va a extinguir, tiene que preavisar, y si no preavisa, tiene que indemnizarlo. Entonces, estoy dando un instituto, yo sé que esto les hace ruido porque ustedes no tienen ni idea todavía lo que es preaviso, pero con lo poquito que hemos ido dando, Yasmín, acordate que hacia el principio de buena fe, en un contrato que se presume que va a continuar en el tiempo, si alguna de las partes va a extinguir, tiene el deber, la obligación de avisarle al otro. Ese deber se llama preaviso. Y si no le aviso, tengo que pagar una indemnización sustitutiva. Entonces, en la temporada se aplica perfectamente el preaviso. Yo estaba en el mes de febrero, no me preavisaron, pero me extinguieron. Me tienen que pagar una indemnización sustitutiva de preaviso de 30 días. Aquí lo que estamos haciendo jugar es esa indemnización con el supuesto daño y perjuicio. Si lo que faltaba para la temporada eran 30 días y el empleador ya te lo está pagando, porque te lo está pagando como indemnización sustitutiva de preaviso, no hay daño resarcible, porque el daño ya fue cubierto. Los 30 días esos te lo está pagando como indemnización sustitutiva de preaviso. Eso es lo que dice el artículo que acabamos de leer. Perdón, profe, pero se colgó y hay una parte que no escuchamos. Bien. Usted se quedó tildado. Bien, vamos de vuelta. Le estaba contestando a Jazmín la importancia del instituto del preaviso. ¿Eso sí se entendió? ¿Sí? Entonces, aún en la modalidad de temporada, hay preaviso obligatorio. El empleador me tiene que avisar. Si no me avisa, tiene que pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. En el ejemplo que yo di, lo que dije es, faltaban 30 días para que termine la temporada. Supuestamente ese es el daño que yo sufrí. Pero esos 30 días me los paga el empleador porque me paga la indemnización sustitutiva de preaviso, que es 30 días, es decir, coincide. Entonces no hay daño resarcible, porque yo no he sufrido un daño porque lo he cobrado bajo el concepto de indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Ahí sí se escuchó, Paola? Sí, profe. Bueno, son dos Profe, pero preguntas. ¿por qué? Primero es si se Perdón. escuchó y después si se entendió. Sí, Rocío. Profe, pero ¿por qué ahí no habría reparación por daños y perjuicios si igual a la persona la dejó sin trabajar un mes? Porque te lo va a pagar. Te lo paga ese mes. Pero solo me paga por no avisarme, ¿no? Por los daños y perjuicios que me causó. Claro, pero está bien, eso es porque el instituto todavía no está desarrollado, Rocío, pero lo explico a ver si lo entendemos. Si ese empleador a vos, faltando un mes, te preavisa, te dice que se va a extinguir el 30 de abril, ¿te paga algo por preaviso? No, nada. Vos trabajás el mes, cobrás el mes y se cumplió el objetivo del instituto del preaviso. Por lo tanto, la sanción por no preavisarte es pagarte la indemnización sustitutiva, pero vos el perjuicio no lo sufrís económicamente, porque si te hubiese preavisado, hubieses trabajado el mes ese que faltaba y como no te preavisó, te lo paga indemnizándotelo. Pero no hay un daño aparte, porque lo que estaban involucrados son solo esos 30 días. Los trabajes o no los trabajes, los cobrás igual. Si los trabajabas es porque te preavisó y fuiste a trabajar. Listo, cobrás el sueldo. No te preavisó, te los paga como una indemnización. ¿Cuál sería tu perjuicio adicional? Te lo pregunto de manera directa. ¿Cuál daño decís vos que se te ha conferido? No, o sea, para mí era no trabajar, si me estaba trabajando, no, o sea, porque no estoy trabajando es lo mismo, o sea, ahí lo entendí. Bien. Yo entiendo que acá se generan dificultades porque esta primer parte del cuatrimestre es muy dura porque estamos trayendo institutos que van más adelante de la materia
y estamos forzando a explicarlos así muy rápidamente para que más o menos vean cómo funciona. Tengan paciencia, nos queda un par de semanas más de estar en este terreno medio árido y ya después empieza la cosa a traccionar más fácil. Sí, Giselle, me ibas a preguntar algo. ¿Este instituto aplica el despido injustificado o justificado? No, sí, está bien. Eso es otra pregunta que tiene que ver con no manejar cómo es la estructura de la extinción. Cuando la extinción o el despido es con causa, por supuesto que no hay preaviso, no hay indemnización, no hay nada. Porque si hay causa, si hay motivo, si hay injuria que permite el despido, el empleador directamente lo comunica y punto. Entonces solo aplica cuando el despido es sin causa o injustificado, como dijo Giselle. Acá me surge en realidad la duda esta. Si hablamos la clase anterior de que la indemnización equivale a los años de trabajo de temporada de la persona y que si era post-temporada o temporada tenía otro tipo de contabilidad, entonces, ¿esos años los pierde porque únicamente le paga el preaviso? No. Ahí se me hizo un... No, porque solo estamos hablando del preaviso, no involucramos la indemnización del 245. Estamos hablando, tomé el preaviso en función del daño. Por supuesto que si el despido es sin causa, va a tener que pagar la indemnización por antigüedad del 245. Y va a tener que pagar, yo no sumé las indemnizaciones, solo me quedé en el preaviso a los fines del daño. Pero está claro que si el despido es incausado, Giselle, paga la indemnización por antigüedad. Hacemos el cálculo del 245 y paga la indemnización por antigüedad. Listo, era eso. Gracias. Profe, sí. Otra cosa. Sí, Rocío. O sea, de que si el despido fue cuando le faltaban 2 meses antes de que termine el plazo, ahí le paga por el preaviso y por los daños y perjuicios si hubo. Pero si es por 30 días, solo por el preaviso, Exacto. ¿no? Exacto. Ok. Gracias. ¿Entendieron lo que dice Rocío? Volvió al ejemplo anterior. Si en vez de que le faltara un mes, le faltan 2, uno se lo paga por indemnización sustitutiva de preaviso, pero el otro se lo tiene que pagar por daño. Y entramos a un daño mayor si lo acredita, y si no lo acredita, el mes faltante. ¿Bien? ¿Dudas? Quiero volver. Aquí, en la modalidad de temporada, este artículo lo salteé, fíjense que dice, equiparación a los contratos a plazo fijo, permanencia. El despido sin causa del trabajador, pendiente los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando servicio, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el artículo 95, que es el que acabamos de hablar, de daño y perjuicio, primer párrafo de esta ley. El trabajador adquiere los derechos que esta ley asigna a los trabajadores permanentes de prestación continua a partir de su contratación en la primera temporada, si ellos respondieran a necesidades también permanentes de la empresa o explotación ejercida con la modalidad prevista en este capítulo. Es decir, que ingresó en la temporada y ya es un permanente de prestación continua. Lo que quería era la primera parte del 97, que yo lo había salteado de profeso, que lo que hace es remitirme al daño y perjuicio del 95. Es decir, aplica el concepto de la ruptura ante tempus en el contrato a plazo fijo, también a la modalidad de temporada. ¿Hasta ahí me siguieron? Ok, pero vamos a leerlo de nuevo porque el artículo dio en su momento lugar a muchas interpretaciones de jurisprudencia. Antes de leerlo, a ver si entienden lo que vamos a remarcar en el ejemplo. ¿Se acuerda que hace un ratito preguntó una compañera qué pasa si alguien se enferma fuera de la temporada, es decir, en el ciclo pasivo y después viene, si le tengo que pagar los días o no? ¿Eso está claro? Era una pregunta fáctica bastante atinada y real. Yo les pregunto, ¿qué pasa si en el ciclo pasivo, allá por el mes de octubre, yo despido a un trabajador de temporada cuyo ciclo de temporada empieza el 15 de enero? Voy a ponerlos en pantalla para poder verlo porque no los estaba viendo. Va de vuelta a la pregunta. En octubre viene el empleador y me notifica el despido sin causa. Todavía ni hizo la convocatoria. ¿Por qué? Porque la convocatoria la va a hacer en noviembre, principio de diciembre, porque recién el 15 de enero empieza la temporada. La pregunta es,
aparte de la indemnización por antigüedad del 245, que Giselle se quedó preocupada porque dice, che, este tipo no va a cobrar nada. No, sí va a cobrar porque es un despido sin causa. Aparte de eso, aparte de la indemnización sustitutiva de preaviso porque no le dio preaviso, ¿va a tener derecho a reclamar daño y perjuicio? No. No, ¿Por qué no? porque no Porque estaba no, activo. no está Sí prestando puede. servicio. Bien, pues no estaba prestando servicio, porque no estaba dentro de la temporada. ¿Sí? ¿Estamos todos más o menos de acuerdo? Cambio el ejemplo. Lo despiden el 25 de diciembre, cuando la convocatoria ya estaba hecha, cuando ya se había puesto a disposición, pero todavía no empezó la temporada, que empieza el 15 de enero. ¿Cambia en algo este ejemplo o tampoco cobra daño y perjuicio? Yo entiendo que sí, ahí sí, porque en los plazos previstos, en los 30 días de anticipación, el sujeto empieza a realizar trámites para viajar en caso de que sea afuera, y si tiene que pagar alquiler o lo que sea, lo hace en ese tiempo, entonces sí se ve damnificado. ¿Todos opinan lo mismo? ¿No lo priva también para que trabaje? Entonces no le causa ahí daños. Bien, bueno, pero todavía no comenzó la temporada. ¿Por qué puse los dos ejemplos y por qué insisto con esto? Porque si ustedes vamos a la literalidad de la norma dice, el despido sin causa del trabajador, pendiente los plazos previstos o previsibles del ciclo o temporada en los que estuviere prestando servicio, dará lugar al pago de los resarcimientos establecidos en el artículo 95, primer párrafo de esta ley. Entonces, si nos atenemos a la literalidad, pareciera que es necesario estar prestando servicio y no alcanzaría con ser convocado para prestar servicios. Esto en su momento dio lugar a una vieja jurisprudencia del Superior Tribunal de Río Negro, que es donde más se ha discutido esta cuestión, que se llamaba Reyes Controani, lo digo anecdóticamente, no busquen la sentencia, no es un tema relevante, donde el superior antiguamente entendía que si no había comenzado la temporada, no había perjuicios. En la actualidad, las cámaras de Roca y de Chipoletti tienen un criterio más protector del trabajador y van con la doctrina Giselle Verdecchia. La doctrina de Giselle Verdecchia es, si ya hubo convocatoria, ya hay perjuicio. Ese es el criterio de razonabilidad que se está aplicando. ¿Por qué? Porque lo lógico es que si ya me convocaron y yo me puse a disposición y la temporada es inminente y me despiden, no voy a conseguir rápidamente en otro galpón, porque ya están todos acomodados. Ese es el perjuicio que tiene que ver con la modalidad de la temporada. Es raro que alguien me vaya a convocar el 15 de enero, salvo que no hayan venido los del norte o que ocurra algo. ¿Por qué? Porque el stock de trabajadores de temporada está manejado en función de la mano de obra que se requiere. Entonces, en la práctica, el criterio de la solución lógica que aplicó Giselle es el que los tribunales locales aplican. Por más que no haya iniciado la temporada, si ya hubo convocatoria para la temporada, puede haber reclamo de daño y perjuicio. Pero es muy finito esto que les estoy explicando, pero era para analizar cómo lo dice el artículo. Bien, ¿alguna duda? ¿No? Nos quedan muy poquitos minutos. Lo que vamos a hacer es una lectura muy rápida para refrescar lo que hemos explicado. Eventual, 99, cualquiera sea su denominación, se considerará que media contrato de trabajo eventual cuando la actividad del trabajador se ejerce bajo la dependencia de un empleador para la satisfacción de resultados concretos, tenidos en vista por esto, en relación a servicios extraordinarios determinados de antemano o exigencias extraordinarias y transitorias de la empresa, explotación o establecimiento, toda vez que no pueda preverse un plazo cierto para la finalización del contrato. Se entenderá además que media tal tipo de relación cuando el vínculo comienza y termina con la realización de la obra, la ejecución del acto o la prestación del servicio para el que fue contratado el trabajador. El empleador que pretenda que el contrato inviste esta modalidad tendrá a su carga la carga de la prueba de su aseveración. Aclaro algo, el 99 no dice que este contrato sea por escrito. Sí lo dice la ley 24013, la ley de empleo, en los artículos 69 y siguiente, que reglamentó a esta modalidad, y ahí exige dos cosas muy importantes y anótenlas, que no les van a surgir de la ley contrato. Una, debe ser por escrito, y dos, si se trata de suplencia,
debe consignar el contrato el nombre de la persona a la que se suple. ¿Va de vuelta? Dos cuestiones que no surgen de la ley contrato y sí están en la ley de empleo. El contrato eventual debe ser hecho por escrito, requisito formal. Y segundo, si es un contrato eventual de suplencia de personal, el contrato debe consignar el nombre y el quill de la persona a la que se está supliendo. ¿Y esto por qué? Para evitar el fraude. Porque si yo no pongo a quién, siempre puedo tener a alguien de licencia y el eventual puede estar meses y años conmigo trabajando como eventual. Entonces, si yo identifico que la suplencia es de Paola Vázquez, y Paola Vázquez termina con la licencia e ingresa, automáticamente ese día el contrato eventual se tiene que extinguir. Porque si convivieran suplente y suplido, es decir, si Paola regresa y Giselle, que le estaba supliendo, se queda trabajando con ella, Giselle deja de ser eventual y pasa a ser permanente continua. ¿Se entendió esto? Esto creo que no lo había explicado y es importante, es determinante. Si yo tengo un contrato de suplencia donde digo que lo que voy a hacer es que Giselle la va a suplir a Paola porque está con licencia médica, y Paola le dan el alta y viene a trabajar hoy, 1 de abril, Giselle hoy tiene que cesar automáticamente su contrato eventual. Yo le notifico la extinción por cumplimiento del objeto. Es decir, que la suplencia de ella se ha terminado y se agotó el contrato. Si yo la dejo a Giselle trabajando y le digo, bueno, vamos a ver la semana, Giselle, que viene, ¿qué hacemos? Dejó de ser este día 1 de abril trabajador eventual. ¿Y qué pasó a ser? Un trabajador permanente continuo. Porque la causal que yo invoqué, excepcional, que era la suplencia, no está más. Y como han convivido, el contrato de ella mutó y cambió a un contrato por tiempo indeterminado. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Entonces, perdón que voy a volver, ya terminamos, ya nos vamos, un minuto. Quiero ver una cosa, no, le voy a dar el de grupo de equipo, lo doy en la próxima clase. Bueno, con esto yo doy por cerrado una parte de modalidades, que es temporada, plazo fijo y eventual. No hemos terminado con esta unidad todavía. ¿Por qué? Porque en la clase que viene nos quedan algo que está legislado junto con las modalidades, pero que técnicamente no lo son, que es periodo a prueba, contrato a plazo fijo y hoy teletrabajo, que se ha sumado como una especie de nueva modalidad legislada en la Ley de Contrato de Trabajo y en una ley especial. Entonces, en la clase del lunes, que va a ser presencial, lo que vamos a ver es periodo de prueba, contrato a tiempo parcial y teletrabajo, y recién ahí vamos a estar cerrando la unidad 3. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Bueno. Buen fin de semana para todos. Nos vemos el lunes. Chao, profe. Chao, profe, gracias. El lunes.